Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contraste, un programa del Consejo de Bogotá que busca acercar los temas del Distrito Capital a todos los ciudadanos de la capital del país. Un espacio para la reflexión, para el análisis, para el debate de esos asuntos que nos afectan, que debemos conocer, que nos impactan, como la situación de las personas en condición de discapacidad en nuestra ciudad, en Bogotá. ¿Cuál es la política pública en esta materia? ¿Qué tipo de atención reciben? ¿Qué tanto se hace desde el distrito, desde el consejo, para garantizar sus derechos, para mejorar su calidad de vida y sobre todo para derribar esas barreras generadoras de exclusión? Lo hacemos con nuestros invitados, nuestros panelistas, que saludamos a continuación en este contraste, iniciando con el doctor Jorge Rojas, el secretario de Integración Social. El doctor Rojas es comunicador social, periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, estudió Ciencias Sociales en la Universidad de Córdoba, se ha desempeñado como director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, ha trabajado durante los últimos 20 años como consultor para los derechos humanos y el desplazamiento y es un reconocido activista de los movimientos de la ciudadanía por la paz en Bogotá y en Colombia. Doctor Rojas, bienvenido una vez más a este contraste. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo a los colegas del panel. Colegas en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, quiero decir. Eso es importante. También está con nosotros el concejal del partido Cambio Radical, Artur Bernal, abogado de la Corporación Universitaria de Colombia Ideas y además realizó un diplomado en Gestión Pública y Finanzas de la Escuela Superior de Administración Pública de la ESAP y cuenta con una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia. Señor concejal Bernal, qué gusto tenerlo en este espacio. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. También nos acompaña en este panel la doctora Jimena Toro, concejal, por supuesto, del partido de la U, licenciada en preescolar de la Universidad San Buenaventura, con una reconocida experiencia en gestión de proyectos deportivos, olímpicos, paralímpicos. Ha sido asesora de Relaciones Públicas del Comité Organizador de los Juegos Mundiales 2013 en la ciudad de Cali, subdirectora de la primera Cumbre Paralímpica de las Américas, coordinadora de los Juegos Juveniles Panamericanos y además directora de Relaciones Públicas de Consultor S.A. Concejal Toro, me da mucho gusto volverla a ver. Gracias, muy amable. Y cerramos este panel con don Octavio Londoño Giraldo. Él es oficial de la Policía Nacional, pensionado por invalidez, que adquirió justamente la discapacidad física, una paraplegia en acciones del servicio, administrador de empresas. Desde el año de 1990 se ha venido involucrando en organizaciones de la sociedad civil y esto es clave que lo tengamos en cuenta, que buscan generar cambios en el Estado, en la sociedad, en favor de la inclusión social de las personas con discapacidad en Bogotá y en todo el territorio nacional. Ha sido vicepresidente de la Fraternidad de Personas con Discapacidad de la Policía Nacional, de la Federación Colombiana de Deportes para Personas con Discapacidad Física, cofundador y presidente del Comité Paralímpico Colombiano y además presidente del Comité Paralímpico de las Américas. Agradecemos mucho la presencia de don Octavio Londoño Giraldo porque su experiencia, su conocimiento en el tema es fundamental para abordar esta discusión. Don Octavio, bienvenido. Muy amable, señora Erika, y a todos los compañeros aquí presentes. Gracias por la invitación. Pues bien, en Bogotá, como sucede en el resto del país con la mayoría de las personas en condición de discapacidad, estas tienen que enfrentar todo tipo de barreras que en muchos casos las conducen a esa exclusión social de la que estamos hablando y que evidentemente afectan su calidad de vida. Esto nos dijeron. Al interior del Consejo de Bogotá se ha puesto en evidencia el panorama de personas en situación de discapacidad, en lo referente al acceso e inclusión al deporte, recreación y cultura física y a la falta de infraestructura de la ciudad para esta población. La ciudad no está adecuada a nosotros. Vemos rampas que no las sube ni Superman, bien inclinadas. No hay acceso para nosotros ya que todos los andenes están vueltos nada. Todas las plataformas que se hagan tienen que terminar en cero. Los arquitectos no sé por qué cogen la maña de dejarlo de 5, 8, 10 centímetros de altura cuando tienen que terminar totalmente el cero en el piso. El Cabildo ha llamado la atención de la Administración Distrital y de los órganos de control para que se establezcan mejores mecanismos de evaluación de los programas del Instituto de Recreación y Deporte y para verificar la ejecución eficaz y equitativa de los recursos y altos niveles de inversión de la entidad. Una discapacidad es una capacidad diferente que uno obtiene y que pues adelante uno para atrás ni para coger impulso. Principalmente tenemos la vida, que es lo más importante. El Estado es el que se debe adaptar
a sus compatriotas, en este caso a la familia de discapacidad, y no es así. Se estima que en Bogotá existen alrededor de 400.000 personas con discapacidad, una población vulnerable que exige el cumplimiento de sus derechos. Antes de abordar esta discusión es importante que todos nuestros televidentes sepan que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un instrumento de las Naciones Unidas, fue suscrito por Colombia, forma parte de nuestra legalidad desde el año 2009 por medio de una ley, la 1346 de ese año, y establece que se debe reconocer a las personas en condición de discapacidad como sujetos de derecho y no como beneficiarios de políticas asistenciales. Y recientemente, en el año 2013, se promulgó otra ley. Esta es la 1618, que garantiza el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Pues bien, uno de los temas que más preocupa en relación con estas personas, con esta población en condición de discapacidad en el país, porque esto no es solo un tema de la ciudad de Bogotá, es el subregistro, la diferencia de cifras que existen, lo que claramente aumenta su riesgo de exclusión. Secretario Jorge Rojas, ¿cuál es la información que tienen desde el distrito en torno al panorama de la situación de discapacidad de personas en la capital del país? Hay unas estadísticas de la Secretaría de Salud que evidentemente tienen subregistro, porque si se habla de 200.000, de 300.000 personas, de un porcentaje, todo va a ser relativo. Tal vez la encuesta multipropósito nos está indicando, en primer lugar, que hay más personas con discapacidad de la que todos los censos y registros muestran. En segundo lugar, que es un fenómeno creciente, bien sea por temas de salud física ocasionados por enfermedades o accidentes, o bien sea por violencia, que es uno de los elementos graves que Bogotá enfrenta, que es las personas que en el medio del conflicto han sido objeto de acciones que las dejan con algún nivel de discapacidad. Así que lo que intentamos es asegurar la inclusión de la mayor cantidad posible de personas. No todas las personas son personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, pero las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad deben ser una prioridad para cualquier gobierno, y esa es la orientación de la política pública en Bogotá Humana. Nosotros estamos atendiendo en este momento, pasamos de 0 a 14.000 en subsidios, 25.000 personas cuidadoras que han sido incluidas dentro de los procesos de capacitación, de atención psicosocial, que es muy importante, pero todos los esfuerzos son insuficientes. Digamos que en este caso el Consejo y la Administración trabajan de manera articulada, tanto en la aprobación de los acuerdos del Plan de Desarrollo y el control político, y hemos logrado articular un esfuerzo común. En el Consejo hay un liderazgo alrededor de estos temas. Aquí hay dos exponentes de ese liderazgo, pero digamos que el Consejo tiene un compromiso. Pero la gran pregunta es, ¿podemos mantener la inversión presupuestal, que está ahora en 96.000 millones de pesos? ¿La vamos a poder mantener por año? Por año. Es lo que se está ejecutando en este momento de la vigencia, pero la pregunta es si podemos mantenerlo. Es urgente que la ciudad entienda que hay que volcar mucho más, y no es solo un problema de subsidio, es un problema de accesibilidad, es un problema de reconocimiento, es un problema de respeto. Y lo que pasó recientemente en una estación de Transmilenio con una persona con discapacidad visual nos indica que tenemos que acelerar las acciones, las políticas, tenemos la voluntad, podemos hacerlo. Es simplemente un primer abordaje a este tema que hoy nos ocupa, las políticas públicas en torno a la situación de discapacidad, que según cifras entregadas por el DANE, abarca una población de 300.000 personas. Es el tema de hoy en Contraste, este espacio del Consejo de Bogotá. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con el resto de nuestros panelistas. Gracias por seguir con nosotros en Contraste, este programa del Consejo de Bogotá que hoy dedicamos a analizar cuál es la condición, la situación de las personas con discapacidad en la ciudad de Bogotá. ¿Qué le preocupa, concejal Jimena Toro, de la situación que afrontan a diario esas personas en condición de discapacidad en Bogotá? Se lo pregunto no tanto desde la perspectiva de esa limitación física, sino de la exclusión de la que pueden estar siendo víctimas esas mujeres, esos hombres y especialmente esos niños que tienen una condición
de discapacidad? Pues a ver, es difícil de contestar, pero te voy a decir en una sola palabra, me preocupa todo. Pero en el Consejo de Bogotá, como le decía el doctor Rojas, y mi compañero Artur y Octavio, que ha seguido mis procesos, y que conoce la pasión que yo tengo, no de hoy ni de ayer, de toda una vida, para la población con discapacidad, es que estamos hoy dejándole normas importantes a la ciudad. Tenemos una política pública distrital que cumple 10 años en el 2017, pero te quiero contar, Erika, y a los panelistas, que hoy le estamos dejando a Bogotá, al próximo gobierno, porque ya pues termina en 3 meses, doctor Rojas, pero le estamos dejando al próximo gobierno un trabajo serio, responsable, unas normas absolutamente organizadas, fundamentadas y estudiadas y obviamente sancionadas por el doctor Petro, que así lo ha querido y ha sido una de sus políticas muy bien fundamentadas y de las cuales él ha querido mucho en esta Bogotá humana. Entonces son proyectos importantes, no sé si quieras que los cuente ya en este momento. Ya los vamos a abordar, pero inicialmente quería que hiciéramos como ese panorama de lo que pasa con las personas en condición de discapacidad, porque sabemos que usted está de manera permanente en contacto con esta población, habla con ellos, conoce sus necesidades, especialmente, reitero, de grupos tan vulnerables como pueden ser los niños, muchos de los cuales están en una condición de vulnerabilidad en vista de que no tienen acceso a la educación. Ni a la educación, ni al deporte. Mira, yo llego al Consejo de Bogotá hace 2 años, hace menos de 2 años, y comienzo a revisar cada uno de los derechos de la población con discapacidad. Inicié, doctor Rojas, con educación y con deporte, porque me parece muy importante el deporte y la educación. Me parece que esto hace no solamente que la persona con discapacidad o el niño en condición de discapacidad llegue a ser autónomo, sino sus familias y sus cuidadores, porque es que los cuidadores sufrimos muchísimo con una persona con discapacidad. Entonces, comencé a revisar cada uno de los derechos. De ese estudio de cada uno de los derechos de la población en educación, en deporte, en accesibilidad, cuidadores y cuidadoras en sistema distrital de discapacidad, fui elaborando y fuimos elaborando en conjunto cada uno de los acuerdos que hoy tenemos. No con lo que quiere Jimena Toro, con lo que quiere la gente. Esto se hizo fundamentado, esto se hizo con respeto con la población. Yo no tengo discapacidad, pero soy cuidadora. Entonces lo hicimos con unas mesas de trabajo en el Consejo, donde citamos la sociedad civil, la ciudadanía, para que nos ayudara a elaborar estos proyectos de acuerdo que finalmente han sido sancionados por el señor alcalde. Entonces me parece que todo esto lleva a un fin. ¿Y ese fin cuál es? Que el próximo año, en el próximo gobierno distrital, la política pública distrital de discapacidad deberá ser incorporada en el plan de desarrollo para poderla evaluar, para poder hacerle seguimiento. Y entonces ahí vamos a tener el impacto que queremos en la población con discapacidad para los que lo necesitan, los niños, las niñas, los jóvenes, las cuidadoras, el sistema distrital como tal. De manera pues que eso ha sido un trabajo absolutamente maravilloso y yo pienso que hoy de pronto no lo estamos viendo, Octavio, pero en 2, 3 años, ojalá en este Hechos para dejar huellas de Jimena Toro, en este paso por el Consejo de Bogotá, en unos años yo diga, valió la pena, y valió la pena porque esta población se lo merece. Sin duda, concejal Artur Bernal, en ese sentido, usted también... La misma pregunta, ¿qué es lo que más le preocupa en torno a la atención que hoy se le está brindando a esta población, a los niños, a los adultos mayores y también a los cuidadores? Porque aquí hablamos con mucha insistencia de este grupo y hay que tenerlo en cuenta. Son esas personas, muchas veces familiares, que abandonan su vida, me refiero a sus trabajos, a actividades diarias, por dedicarse a eso, a cuidar una persona en condición de discapacidad. Bueno, la preocupación es enorme en el sentido de que no solamente se necesitan normas, sino se necesita de un gobierno que trascienda la sociedad, trascienda la vida de las personas con la ejecución de esos planes y programas que Jimena decía. La preocupación enorme es que la Bogotá Humana en el plan de desarrollo se comprometió, se fijó una meta de 25.000 cuidadores, pero los cuidadores de Bogotá son 52.000.
Entonces se fijó una meta de la mitad para cumplirla y la otra mitad no se cumple. La preocupación es que en salud solamente se está cumpliendo el 14% de la meta para personas en condición de discapacidad y el resto. La preocupación es que en la Secretaría de Desarrollo Económico hay un programa para ayudar a las personas en condición de discapacidad y solo se cumple el 3%. A hoy, a 3 meses de terminar el gobierno, solamente el 3% de ese programa para personas en condición de discapacidad, que pueden ser microempresarios y todo, pues allá hay un secretario indolente que no aplica la política pública para personas en condición de discapacidad. La preocupación es que debemos cambiar el asistencialismo por una política clara y crear desde el punto de vista nuestro una secretaría para personas en condición de discapacidad. ¿Una secretaría por qué? Porque va a apalancar todos los planes y programas y va a poder integrar todo lo que se tiene que ejecutar, va a tener presupuesto y autonomía. Hoy la política pública de discapacidad está complementada con todos esos programas de vulnerabilidad y cuando tienen que reducir presupuesto, se lo pruebo acá, ¿a qué le reducen? Pues a las personas en condición de discapacidad y le aumentan a otra población vulnerable. Entonces a mí me parece valioso que haya una Secretaría de Integración. Vamos a seguir insistiendo en que haya una Secretaría de Integración. Me parece clave lo que hicimos ahora con el proyecto de ayudas técnicas, porque articulamos una política y se la entregamos a la Secretaría de Salud, que es el ente rector, para vigilar y entregar esas ayudas técnicas que entregaban los alcaldes locales a diestra y siniestra, pero sin tener un conocimiento técnico. Una silla de ruedas que le entreguen a una persona que no esté técnicamente diseñada para una persona cuadraplégica o algo, al año ha sido peor. Entonces, este acuerdo, que es autoría de Jimena y nuestro, de mejorar las ayudas técnicas, va a servir. ¿Qué también me preocupa? Que se lo hemos comentado al secretario de Integración y en eso han sido muy diligentes, cuando van a entregar unos mercados, cuando van a entregar unos bonos, hay unos funcionarios que humillan a las personas en condición de discapacidad y sus familias en la entrega de esos bonos, que les hacen hacer largas filas y que los humillan, sin que los obligan a estar tortuosamente en unas reuniones de 3 y 4 horas, que en eso se tiene que mejorar, que eso lo hemos discutido en los debates de control político y que hemos encontrado ciertamente, a pesar de las discrepancias con la administración, cuando hemos planteado los temas puntuales o cuando no hay accesibilidad, hemos encontrado diligencia por parte de los funcionarios, pero se tiene que restaurar en las personas que dirigen estos programas la sensibilidad, la verdadera sensibilidad humana en la atención de esas. Imagínense una familia con esas condiciones, con esas preocupaciones, cuidador y todo eso, y que lo humillen y que lo maltraten. Esa es una parte que también está mejorando. Ya le voy a dar la palabra al doctor Rojas para que nos aclare ese punto que usted ha dejado planteado ahí, concejal Bernal, pero antes quisiera escuchar a don Octavio Londoño. Quisiera saber si, desde su perspectiva, ¿qué tanto se garantizan esos derechos que están sobre el papel, que están sobre la norma para las personas en condición de discapacidad en una ciudad como es Bogotá? Estamos hablando de la accesibilidad universal, los ajustes, las adaptaciones, tantos temas que son desde el punto de vista físico, pero que también afectan enormemente ese anhelo de las personas en condición de discapacidad, que es la autonomía, don Octavio. Bueno, yo creo que Bogotá ha sido como el referente a nivel nacional. Desde mi vivencia, personalmente yo adquirí mi discapacidad desde el año 1986. Y le puedo contar en 1000 historias, no va al caso en este debate, pero en 1000 historias que uno a diario la sociedad le está recordando que uno es una persona con discapacidad. Por ejemplo, yo quise ir a una universidad, voy a mi universidad y entonces el taxi no me para. En ese entonces no existía Transmilenio ni nada de esto. O le dicen a uno, la silla hay que llevarla. O voy a la universidad y entonces hay escaleras. ¿Ya? O se largó a llover y entonces no le echo la silla de ruedas. Vienen ahora los sistemas de transporte masivo, pero subirse en un Transmilenio en hora pico, una vez duré 1 hora para poderme subir a un bus. Entonces decía, Dios mío, esto es inhumano.
y conozco gente con discapacidad que le da temor. Personas, por ejemplo, tuve una persona, una gran líder que ya no nos acompaña, Olga Sáenz, que ella era casi cuadriplégica, mujer, y ella le daba pavor meterse en un Transmilenio. Entonces, ¿qué sucede? Que para esta persona o se encierra en una casa o tiene que tener un mayor presupuesto para estar pagando un taxi si es que le va al taxi, ¿ya? Entonces, personalmente me considero un privilegiado en el sentido de que pues, yo tuve mi lesión al servicio de una gran institución como la Policía Nacional, a pesar de que fue sirviendo a mi país, pero a mí el Estado me responde con mi salud, con mi pensión, etc. Pero la gran mayoría de nuestra población no tiene acceso o oportunidades a educarse, a trabajar, etc. Y es duro, para uno es duro ver cómo uno como que mendiga derechos. Eso que escucho de los bonos me parece denigrante, porque yo soy uno de los que más critico esas políticas de asistencialismo. Yo decía, por esas políticas es que uno ve gente con discapacidad poniendo tarros en las esquinas, porque a veces da más eso. No, yo creo que el Estado debe educar, el Estado debe dar oportunidades, el Estado debe capacitar. Me habla de barreras arquitectónicas, las vemos a diarios. Yo vi en el video, en el panel inicial, que hay rampas que las sube Superman. Yo decía que cuando hicieran esta rampa del distrito debiera de colocar a estos ingenieros a que la suban ellos en silla de ruedas, porque de verdad, y hay muchos con agilidad deportistas, pero hay personas que no pueden. Claro. Entonces se vuelven, son riesgos. He visto accidentes. Una vez en un Transmilenio vi una joven que se bajaba en una muletica y el bus no queda bien pegado, se le fue al vacío, se fracturó. Es inhumano. Pero repito, Bogotá es el referente nacional. Me duele decirlo, pero, o sea, Bogotá tenemos Transmilenio, Bogotá hay políticas, hay subsidios, o sea, estamos en la ciudad de las maravillas, pero estamos en un país que viola mucho los derechos de las personas con discapacidad. La inclusión social, que todavía es una asignatura pendiente frente a lo que demanda esta población en situación de discapacidad, reiteramos, no solo en la ciudad de Bogotá, donde hay algunos avances importantes, por lo menos en las instituciones que prestan esta atención, en el distrito, en el consejo, con normatividad al día, pero que sin lugar a dudas queda mucho por hacer frente a este tema. Nosotros vamos a una nueva pausa y enseguida volvemos con más, con estos temas puntuales, las ayudas técnicas, los acuerdos que se han aprobado para garantizar mejores condiciones de vida para las personas en condición de discapacidad en la ciudad de Bogotá. Ya regresamos. Qué bueno que sigan con nosotros en este Contraste, un programa del Consejo de Bogotá, en el que conocemos hoy a fondo cuál es la situación, qué pasa con las personas en condición de discapacidad en la ciudad de Bogotá. Queremos conocer sus opiniones, también nos interesa saber qué es lo que piensan acerca de este tema. Hágalo a través de las redes sociales, @Consejo de Bogotá, @Contraste Bogotá. Secretario Jorge Rojas, nos decía el concejal Artur Bernal que le preocupaba y mucho todas esas políticas prácticamente que convierten a las personas en condición de discapacidad en mendicantes. Las normas de las que habíamos hablado hace un rato reconocen a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y no como simples beneficiarios de políticas asistencialistas y apuntan a garantizar justamente su autonomía, su vida independiente. ¿Cuál es la atención que se le ofrece por parte del distrito a estas personas, a sus familias, es decir, a sus cuidadores? A ver, esto se mide por resultados. El Consejo de Bogotá, por un plan de desarrollo, por ejemplo, nos dijo atiendan 25.000 personas cuidadoras de personas con discapacidad. Llevamos 24.000 y vamos a cumplir la meta, como que vamos a cumplir todas las metas que nos propusimos en subsidios y demás. Pero yo estoy de acuerdo con usted, eso es insuficiente. Este gobierno, puedo decírselo a la ciudadanía, vamos a cumplir en el proyecto de discapacidad todas las metas. Absolutamente todas, estamos en un 95%. Por ejemplo, los subsidios a los cuales ustedes se refieren. El problema, don Octavio, es... la población, el mismo gobierno, en ese tema de cuidadores, dijo, voy a atender 25.000, pues son 50.000. Pues sí, claro que va a cumplir la meta. 83. Pero es que están dejando la mitad de los cuidadores por fuera. Doctor Arto,
Usted tiene razón y pueden ser más. Pero lo que se aprobó, yo no puedo ir más allá y aún así he ido más allá. Pero yo no puedo multiplicar por 2 la meta de cuidadores porque no tengo los recursos. Lo que yo le aseguro a usted y al Consejo y a la ciudadanía es que ejecutamos el 99% de los recursos y garantizamos el cumplimiento de todas las metas. Pero yo no vine a defender eso. ¿Pero por qué no hay recursos suficientes, doctor Es que Rojas, si es una población que realmente es muy importante? Porque la Bogotá humana, para el presupuesto del 2014-2015, le quitó 20.000 millones. A usted le quitaron plata del presupuesto para integración. Y en eso se vio lesionada la población en condición de discapacidad. Hubo un recorte a varias secretarías, ya que nosotros dejamos las constancias en el Consejo, peleamos por el presupuesto para personas en condición de discapacidad. Y a otras se le dieron más. Sí, lo peleamos, no porque tengamos fundaciones ni nada, porque yo no concito con nada de eso, lo peleamos para que ayuden a más población, pero la verdad está demostrada ahí en el presupuesto, 20.000 millones se quitaron para el 2015 para población en condición de discapacidad. ¿Qué pasó, doctor Rojas? Que hubo una reducción. La Secretaría de Integración es de las pocas secretarías que mantuvo su presupuesto. Yo le recuerdo, porque usted es concejal desde antes de este gobierno, que la Secretaría pasó... Yo soy concejal solamente de este gobierno. Para honor del gobierno. Con otros gobiernos. Entonces, nosotros pasamos de 500.000 millones a 1.100.000 millones de pesos. Esta Secretaría dobló los recursos y ahí están los resultados. Los resultados es sacar 500.000 personas de la pobreza multidimensional, datos del gobierno nacional, y pasar casi que de 0 a lo que llevamos, porque antes no se hacía lo que ahora se hace. Y aún así yo no estoy contento. Hay que hacer más. Yo comparto plenamente con usted. Por eso yo lo dije al principio, ojalá no se dice. Yo estoy en contra de que se disminuyan los recursos para la inversión social. Pero quiero hablar del tema de los subsidios. Fíjense que nosotros tenemos en este momento 5.975 subsidios tipo A y la meta son 6.000, es decir, ya cumplimos el 100%. Y tenemos 6.179 subsidios tipo B, que son de 250.000, de 7.000, es decir, vamos al 90% y vamos a cumplir la meta. ¿Para qué sirve el subsidio, don Octavio? Hay personas que si no tienen un subsidio se mueren de hambre, o no tienen con qué pagar un arriendo o no pueden cobrar. Esa es la realidad y ustedes, los concejales, la conocen. El subsidio no es solo darles el subsidio, sino involucrarlos como ciudadanos. Ahí está el tema del asistencialismo. Usted decía, los someten a unas reuniones, esas reuniones son un éxito. Yo fui, porque yo mismo he ido a todas las unidades operativas a revisar qué está pensando. Pero en esas reuniones humillan a las personas. Si usted me presenta un solo caso, yo le he dicho, por favor, me lo presente y yo tomo las medidas. Yo le presento porque yo he ido y he visto. Pasa ahora, esto, espere. La doctora, permítame, no yo estamos termino. en el Consejo, estamos en televisión. Mire, una cosa, la gente va con subsidio, subsidio porque ustedes tienen un convenio con subsidio, por ejemplo, la 26. Sí, yo fui, y es cierto, lo que usted está diciendo. 5 horas y ni siquiera hay un baño para una persona en condición de discapacidad. Las humillan y las tratan. Es cierto, y les dan el mercado lo que quieran. ¿Y sabe qué hice? Me reuní enseguida con el director de subsidio. ¿Y se resolvió el tema? Y si quiere, vamos a ver si ha cambiado. Se resolvió, yo vi. Se resolvió. Entonces, yo sí le pongo cuidado. Y hago caso. Además, yo le hice seguimiento. Y averiguo. Yo le hice seguimiento. Eso que usted está diciendo es cierto. Pero si usted me presenta un solo caso, ciertas, no por hablar. Tú has denunciado, pero han tomado correctivo. Yo no es porque, o sea, yo no tengo nada que ver. Yo soy del partido de la U, no tengo nada que ver con progresismo. Pero también uno tiene que es que decir, es por ejemplo, con de los ascensores. Político. No denuncié yo 83, del 83% dañados, Erika, el año pasado. Los arreglaron y me tocó decir, Octavio, los arreglaron, porque tiene que ser justo. Los arreglaron. Ahorita solamente hay 3 dañados. ¿Ascensores en qué parte? De Transmilenio. Las estaciones de Transmilenio. De las estaciones de Transmilenio. La gente, las mujeres embarazadas, las personas adultas mayores, personas con discapacidad. O sea, no podían tomar ni siquiera el Transmilenio, pero de ninguna forma. Entonces, doctora Jimena, usted recuerda Balcanes. Eso no lo denunciaron. Yo no estoy de acuerdo que esto sea denuncia y esto es el control político que yo acepto y respeto, y mi responsabilidad como ciudadano. Yo hago control político también. Sí. Yo he hecho control político también. Hay un centro que llama Los dos hemos hecho controles políticos. Balcanes es un referente histórico de la atención de niños con discapacidad. Es una belleza. Cuando yo llegué a la Secretaría era un desastre. Yo dije, esto no puede ser Bogotá Humana. Ningún concejal lo denunció,
pero yo me tomé la molestia de invitar a todos los concejales Pero para que fueran a ver. Ella fue. Sí. Y hoy es el mejor centro de atención integral para niños con discapacidad en Colombia. Balcanes, Bogotá. Lo hicimos. No me dio una denuncia. Es la responsabilidad del servidor público hacerlo y hacerlo bien. En ese sentido, don Octavio, ¿cuál es el principal reclamo que hacen las personas en condición de discapacidad justamente a las autoridades? Más allá de que los escuchen, porque muchas veces los escuchan pero no actúan. Realmente, ¿cuáles son esos canales de comunicación que existen para que las personas en condición de discapacidad, más allá de lo que pueden decir los concejales, las denuncias que puedan formular dentro de esos debates de control político que tienen contacto directo con las autoridades, qué canales existen para las personas en condición de discapacidad? Le escuchaba al señor concejal Rojas de un tema de una secretaría. O sea, yo lo primero que preguntaría es, como me enseñaron a mí en las Fuerzas Armadas, ¿quién está al mando? Entonces, ¿cuál es el doliente aquí? Entonces uno llega ahí, no, que ese tema lo maneja la Secretaría ahora, la de Inclusión Social, de Integración Social, y ellos manejan muchos otros temas, y muchas veces en debates o en acciones decisorias mandan al subalterno del subalterno, y el tema se diluye, porque hay demasiada agenda, demasiados compromisos. Entonces, personalmente, como persona con discapacidad, pongámosle un doliente al tema, que no existe. Antaño estos temas de discapacidad los manejaban las primeras damas. Soy enemigo acérrimo del tema de que jueguen con la imagen de las personas con discapacidad como mendicante, como pobrecito, como minusválido, porque ¿qué pide uno? Pues que se cumpla la convención, que somos ciudadanos iguales ante la ley, que nos ampara una constitución, que somos sujetos de derechos y de deberes, porque nosotros, personalmente yo pago impuestos, ¿ya? Entonces, si también infringimos las normas, también tenemos deberes. Entonces, ¿qué pedimos? Hay cosas no solo en cifras, que nos den subsidios, que hagamos ciudades amables, ¿ya? Cuando hablamos de la accesibilidad no solo es física, es el acceso en todos los aspectos, que tengamos derecho a la cultura, al deporte, a la recreación, que no nos traten como ciudadanos de tercera, que somos personas que convivimos en una ciudad y en un país, bueno, aquí en la ciudad de Bogotá, que no queremos, repito, que a diario o a cada momento nos estén recordando nuestra condición por esas barreras que está colocando la misma sociedad. Erika, pero una cosa en el tema de educación. Dígame, educación inclusiva para las personas en condición de discapacidad. En Bogotá sucedió un hecho que yo denuncié supremamente lamentable. La institución educativa La Sabiduría, más de 50 años de experiencia, con un convenio con la Secretaría de Educación, dejó 1 año y 2 meses por fuera a 372 niños sordos con problemas de señas, y aquí lo sabe el secretario, por una decisión de un funcionario que se llenó de soberbia y de orgullo, y fueron muchos debates, a esos niños los golpearon y todo, hasta que de tanto criticar y todo, varios secretarios hablaron y se restauró ese servicio de educación. Traigo esto a colación porque se dan hechos para decir que, por ejemplo, en el lenguaje de señas, que Bogotá ha mejorado, que está capacitando funcionarios, yo reconozco eso. Y se están graduando y se están graduando, pero en el que nosotros vamos a presentar un proyecto de acuerdo ahorita el 1 de noviembre para que haya, como hay la segunda lengua en Bogotá, como se está trabajando eso, haya el inglés, haya el segundo lenguaje de señas para personas en condición de discapacidad que están en 150 países del mundo, para que nuestros sordos se puedan comunicar con sordos de Francia, de Europa, de Japón, de todo, para que haya esa también accesibilidad. 800 funcionarios del distrito graduados en lenguaje de señas que no existían y que ahora están, y vamos a completar 1000 antes de terminar el año. Y es una forma de inclusión social. Concejal Jimena Toro, usted comentaba hace un momento que hay unos proyectos de acuerdo que se debatieron, que se analizaron, que se aprobaron y que
están ya a punto de convertirse en una realidad. No. Lo del tema del plan de desarrollo, Ya que ya son es un una hecho. realidad, Erika. Sí, Ya son pero una que a realidad. partir del otro año van a comenzar, digamos, ya están a en ejecutarse ya están en algunos de ellos. ejecución. Bueno, lo del plan de Lo del desarrollo plan de sí es a desarrollo le partir toca del al próximo próximo año que le gobierno. toca ya al otro gobierno. Exacto. Pero en el tema de la cultura tributaria, En que la hay un cultura enfoque tributaria. diferencial que es muy importante para las personas en ¿Sabes qué condición de fue? discapacidad. Ese proyecto sí que fue difícil, Octavio, porque inicialmente hicimos un proyecto de una vez dándole el 30% de descuento por pronto pago a la persona que tenga un predio en condición de discapacidad o a su cuidador, doctor Rojas. Pero la Secretaría de Hacienda lo negó. Dijo no, porque antes de hacer de poder aprobar este acuerdo, debemos hacer un estudio socioeconómico. Hacer un estudio socioeconómico y mirar qué tanta población tenemos para que efectivamente se cumpla se pueda dar ese 30%. Pues mira, uno tiene que empezar por algo. Bogotá hemos avanzado y yo, Artur y todos, ¿no?, en la comisión de gobierno dijimos, listo, hagamos el estudio socioeconómico. Pero la verdad es que me queda al menos la satisfacción de que van a iniciar y que es obligatorio ese estudio, doctor Rojas, socioeconómico, para que efectivamente nos digan el año entrante la Secretaría de Planeación y de Hacienda cuántas personas en Bogotá de 85.000 predios de personas con discapacidad, dueñas del predio o cuidadores en su efecto, tienen, pues podríamos darle ese 30% por pronto pago de disminución en su cuota tributaria. Mira, Erika, yo no quedé muy satisfecha, la comisión de gobierno no quedó muy satisfecha, los concejales, algunos hasta me regañaron, doctor Rojas, me decían, Jimena, no. Pero yo les decía, pero tenemos que iniciar, y si no iniciamos con el estudio, al menos socioeconómico, pues entonces menos nos van a aprobar nos van a aprobar lo otro. Pero bueno. Nos queda un tema que es fundamental, que queremos compartir, que queremos socializar con nuestra audiencia de Contraste, y es el de las ayudas técnicas, porque seguramente si ustedes tienen familiares en condición de discapacidad en la ciudad de Bogotá, es importante que conozcan qué pueden esperar de estas ayudas técnicas, este proyecto de acuerdo que fue aprobado en el Consejo. Hacemos esa pausa y enseguida volvemos, no se vayan. Con Augusto. En este segmento, como les habíamos anticipado, de Contraste, este programa del Consejo de Bogotá, queremos hablar de este proyecto de acuerdo que salió adelante, el de las ayudas técnicas. ¿Esto qué significa, concejal Artur Bernal? ¿Qué tanto pueden esperar las personas de esta nueva forma de entrega de las ayudas técnicas que son fundamentales para mejorar la condición de vida de esta población? Bueno, básicamente lo que el acuerdo hizo fue actualizar, porque estaba desactualizado todo el sistema y la entrega de ayudas técnicas. Todo el funcionamiento estaba incluso en desuso, completamente. Entonces, ahora, a través del acuerdo, se le da una directriz clara a la Secretaría de Salud, como lo dije anteriormente, porque debe ser el ente rector que entregue. Ellos toman la tutoría y la responsabilidad. Y financian también. Sí, claro, se le entregan, y ahorita en el presupuesto de octubre le vamos a meter más plata, porque todo acuerdo que nos lleve a plata es letra muerta. ¿Y cuál es el criterio de estas entregas? ¿Que se harán a través de las alcaldías locales, de los hospitales Pero de con cada el zona? acompañamiento de la Secretaría de la Salud. Entonces, y también porque vamos a evitar corrupción que se presenta obviamente en este tipo de cosas. Nosotros combatimos que con la necesidad y la enfermedad de las personas en condición de discapacidad, algunos se llenen de sus bolsillos de dinero. No, este proyecto busca, y por eso la administración también lo respaldó, enfáticamente que esas ayudas técnicas, primero los de las sillas de ruedas técnicas, mejoramiento en entregas de ayudas técnicas. Al ciudadano puede decir, ¿qué son ayudas técnicas? La silla de ruedas, el bastón, todos esos implementos que usan esas personas, los implantes cloqueares, es una ayuda técnica que hoy en día logramos que se le entreguen de manera gratuita a los ciudadanos y que valían entre 50 y 60 millones de pesos por niño, por joven, por adulto. Entonces,
las ayudas técnicas son vitales, pero permítame hacer aquí un paréntesis también. Aprobamos un acuerdo acompañado por la Alta Consejería para las TIC, para que los niños ciegos y sordos puedan acceder a las páginas web del distrito, y vinculamos una plataforma que es la plataforma Converti, cumpliendo las normas internacionales porque no se cumplían. 8 meses después, porque es un acuerdo de iniciativa nuestra, le vamos a hacer la próxima, bueno, en 15 días el control político, porque solo 3 secretarías han cumplido cabalmente esta dirección a través de un acuerdo. No es otra cosa distinta que una persona en condición de discapacidad pueda acceder a sacar una cita médica desde su casa. Claro. Y no la están cumpliendo. Entonces ahí vamos a decirle a la Secretaría de Salud, bueno, ¿qué pasó con la plataforma para los hospitales? ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué pasó con esta norma que beneficia a las personas en condición de discapacidad? Pero me parece importante lo de ayudas técnicas, acabarlo de contarle a la gente. Claro, porque de repente mucha gente está información, viendo Artur. y dice, yo tengo Pero un familiar, ¿cómo ¿qué hacer? debo hacer? Es que Artur, es importante contarle a la es que la población. gente tiene que entender que a veces ellos desconocen las normas y a lo que ellos tienen derecho, toda la accesibilidad, y por eso este proyecto se tiene que difundir, se le tiene que contar. Y socializar. Es cierto, yo Y le en puedo ese decir al sentido, doctor Rojas, Artur y a la ¿cómo doctora ¿cómo se Jimena? están articulando las acciones por parte La de las Secretaría de Integración, secretarías del por supuesto, distrito? no tiene una responsabilidad directa, pero hemos transferido 2.000 personas a la Secretaría de Salud para que accedan a las ayudas técnicas. ¿Y qué deben hacer? Y lo hacemos a través, porque la Secretaría está recibiendo todos los días, nosotros estamos atendiendo alrededor de 960.000 personas en Bogotá. Así que tenemos un contacto directo con la población. Claro. Y hemos direccionado, y eso está funcionando, gracias a la aprobación de un acuerdo del Consejo, a una institucionalidad que funciona y a una articulación que debería funcionar mejor, Doctor pero que ya Rojas, está en marcha. doctor ¿Qué debe hacer Rojas la gente, concejal Erika, Jimena Turo? En este momento, ¿cuántas personas nos están escuchando aquí? Démosle una solución. Contémosle a Bogotá, contémosle a los ciudadanos, a la sociedad y a las personas ¿Cuál es con esa hoja de discapacidad. ruta? La hoja de ruta es ir a la alcaldía local. Llevar la historia clínica de su médico donde diga, yo soy un paciente neurológico, niño de 3, 4 años. ¿Qué ayuda técnica necesito? Necesito una silla de ruedas neurológica para un paciente de estas y estas, eso se llama ajustes razonables. Claro. Entonces, ¿qué hago? Pido la ayuda técnica y para eso este acuerdo de Ciudad Ya, donde la Secretaría de Salud a los consejos locales de discapacidad y a esa mesa técnica distrital de ayudas técnicas debe hacer esa evaluación y ese seguimiento que los proveedores a ese paciente que necesita, en este caso, una silla de ruedas, una silla neurológica para un paciente de 3, 4 años, sea como debe ser. Entonces, este acuerdo es para que haya una evaluación y un seguimiento, no solo para que se entregue oportunamente, sino para que la ayuda técnica sea con un ajuste razonable. Si yo necesito esta silla, es esa silla, porque me la da la historia, la evaluación que me hace el médico. Se me está agotando el tiempo, pero quisiera rápidamente, concejal Jimena Toro, que me enumerara qué otras posibilidades tienen las personas, la población en condición de discapacidad en la ciudad de Bogotá a partir de los acuerdos que se han logrado en el Consejo. Bueno, uno, ya te conté, la inclusión en el Plan de Desarrollo de la Política Pública Distrital de Discapacidad. 2, ayudas técnicas, el fortalecimiento del sistema distrital de discapacidad, donde se involucra la Secretaría de la Mujer, donde se hace ese fortalecimiento para que efectivamente todos los secretarios cumplan con ese plan de desarrollo, para que ellos puedan dar esas metas y podemos nosotros los concejales evaluarlas y hacer control político sobre ellas. Cuidadores y cuidadoras, importantísimo, protocolo de cuidadores y cuidadoras, ya va a segundo debate, doctor Rojas. En las próximas ordinarias vamos a tener los lineamientos de la política pública de cuidadores y cuidadoras, donde se les va a dar apoyo psicosocial, donde van a ser incluidos en los programas, Octavio, en todos los programas, no solamente para su paciente, para su hijo o su hija que necesita un cuidado 24 horas, sino para ellos, para ese descanso, para esa inclusión laboral, para el mejoramiento de su ese mejoramiento de su calidad de vida. Terminan enfermos. Yo le agregaría a la ruta que la los cultura jardines tributaria. infantiles están recibiendo niños con
llamémoslo con capacidades diversas, para no hablar solo de discapacidad. Sí, una y petición todos que los hicimos jardines nosotros lo están, ya yo mismo lo he constatado. Tenemos que mejorarlo en educación, porque educación Sí, tiene educación. que abrir mucho más los cupos para los niños y para Claro. incluir los niños. Así que por esa vía también estamos mejorando. Como dice don Octavio, aquí avanzamos frente a otros lugares del país, pero aquí el vaso seguirá siendo medio vacío. Pero porque los fíjate que de derechos son 13.000 pasamos Pero- a 18.000 pero- estudiantes. pero- Si yo le quiero preguntar a don perdóneme, Octavio fueron 5.000 justamente de todo lo que usted ha venido escuchando por parte de lo que han comentado los señores concejales, lo que ha dicho el secretario de Integración Social, Jorge Rojas. Don Octavio, ¿usted qué diría? ¿Qué es lo que queda pendiente? Quedan muchas cosas, Que sin se lugar a cumplan, dudas, amor. pero de acuerdo con sus prioridades, con las prioridades de la población en condición de discapacidad, ¿usted qué tendría que decir? Pues veo, por ejemplo, de los 5 acuerdos que mencionaron, me parece muy importante el del plan de desarrollo. Ese es el ¿Ya? Creo que es clave. Vamos a ver ahora qué nos van a mostrar nuestros gobernantes, si van a incluir y que esto se cumpla. O sea, que en ese plan de desarrollo se incluya las metas, los indicadores, los presupuestos, se le haga seguimiento. Entiendo que en el acuerdo que fortaleció el sistema distrital de discapacidad se incluye también que los alcaldes deben se reúnen, creo que una vez al año, no sé, y deben de pasar también al tablero. Yo creo que eso no sea letra muerta, porque también estamos en un país con la constitución más perfecta del mundo. Y la Secretaría de Pero, Planeación. Erika, Claro, Pero, concejal Bernal. muchas veces se vuelven saludo a la bandera. Ojalá que este plan de desarrollo, repito, se incluya. Vamos a ver que nuestros gobernantes, futuros gobernantes, lo incluyan y que se haya seguimiento. Pero Erika, Concejal. Cumplimiento de estas insisto políticas. permanentemente, toda la ciudadanía sabe que yo trabajo este tema porque Dios a mí me regaló un niño en condición de discapacidad que amo entrañablemente con todo mi corazón. Si no hay una secretaría para la discapacidad dirigida por una persona en condición de discapacidad, porque es que aquí hay excelentes profesionales con varias carreras, sordos o ciegos, una persona que tenga sentido de pertenencia y que le duela la política pública de discapacidad y que la aplique y que la haga llegar a los ciudadanos, el resto será. Mire, hablando de las metas, ¿quiere que le diga? ¿Tenemos acuerdos? Sí. ¿Tenemos en el plan de desarrollo metas? Sí. Una meta de la Secretaría de Salud de este gobierno, atender integralmente en salud a 8.000 personas en discapacidad. ¿Sabe cuántos ha atendido? El 15%, o sea, solamente 1.300. Letra, está ahí, pero no se cumple. Entonces, por eso para mí es muy valioso articular toda la política en una secretaría y no le están dando vuelticas a la gente. 61, Vaya mejor. integración, vaya salud, vaya educación, sino que articule la política y se cumpla para Pero el que no acuerdo juegue 561 con las está muy familias bien en condición de discapacidad. Los acuerdos son importantes, son valiosos, pero siguen para mí quedando como letra muerta si no se tiene Claro. una secretaría que le demos presupuesto, que le exijamos y que le estemos verificando y que yo estoy seguro se debe quedar plasmado en el plan de desarrollo que viene como una política a seguir la Secretaría. Pues ahí están los grandes retos que tiene este tema, la política pública de discapacidad en la ciudad de Bogotá, que hoy hemos abordado con el secretario de Integración Social, Jorge Rojas. Gracias, secretario, con el concejal Artur Bernal, con la concejal Jimena Toro y, por supuesto, con don Octavio Muy Londoño, que amable. nos ha dado su perspectiva como una persona que tiene, atendiendo esas palabras del doctor Rojas, una condición especial que lo hace definitivamente extraordinario. Don Octavio, muchísimas gracias. Muy amable. Reiteramos por haber estado con nosotros. Señores, nos vamos. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado, por haber participado de este debate y por estar atentos a esos temas que nos interesan a todos en la ciudad de Bogotá y, por supuesto, en todo el territorio Buenos nacional. días. Muchas gracias y hasta Nos toca una volver a próxima Cali. oportunidad.